Hola amigos, soy Jorge Rodríguez. El día de hoy estoy con Manolo Alcázar para hablar de este libro, Antivirus Mental, para aprender a pensar y vivir mejor. Aquí estoy con el autor, estoy bastante impresionado por el libro, me ha encantado y vamos a conversar acerca del libro. Hola Manolo. Buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal? Este libro ya está en las librerías. Está en todas las librerías en Perú. Fuera de Perú se puede conseguir en internet, en la web de Amazon, y creo que es de fácil acceso. He visto también que está ahora en los aeropuertos para las personas que quieran viajar. La gente que viaja en el aeropuerto de Lima lo pueden encontrar en la librería que está en la segunda planta. Excelente. Manolo, cuando leí el libro yo dije, no pudo haber conseguido un mejor título, Antivirus Mental. Me parece genial porque resume lo que es el libro. El antivirus por lo general nosotros lo utilizamos para borrar virus o que ya existen o que pueden potencialmente dañarte la computadora. Y esto me parece súper interesante porque nosotros, en analogía a las computadoras, podemos tener ya virus que ni siquiera nos hemos dado cuenta que existen, o podemos también contaminarnos con algunos virus. Y me parece muy interesante, por eso el título, y de lo que trata el libro justamente es eso, es razonamientos prácticos que te ayudan a pensar mejor y a tener una mejor vida. ¿Cómo así se te ocurrió el libro? Pues no recuerdo cómo se me ocurrió, pero es partiendo de esa comparación pues con lo que son los virus que a veces se meten en las computadoras, o también los virus que contraemos en nuestro organismo, o también la contaminación que se produce a veces en el medio ambiente, en los ríos, etcétera, ¿no? Cuando un virus se infecta la computadora de virus, pues hay que pasar un antivirus para limpiar. Si uno pretende instalar un software en la computadora, aunque sea un software magnífico, pero antes no se ha asegurado de que el sistema operativo está limpio, pues entonces no sirve de nada ese software magnífico. Entonces hay que pasar un antivirus. Lo mismo pasa con los organismos. A veces conviene ponerse una vacuna contra la gripe para prevenir que podamos contagiarnos de un virus, o a veces hay que tratarlo, ¿no? Entonces, en nuestras cabezas, creo que también, a veces sin darnos cuenta, pues nos infectamos de ideas que tienen un efecto análogo al virus, ¿no? O sea, nos dificultan pensar bien. Son pieles de plátano con las que podemos resbalar. Entonces, se me ocurrió que podríamos, de manera análoga, pues intentar hacer una suerte de ayuda para pensar mejor, ¿no? Y me parece que tenía sentido pues llamarlo antivirus mental, porque no es un antivirus computacional, no es un antivirus biológico, sino para nuestra inteligencia, ¿no? Correcto. Y bueno, a más gente le gustó la editorial y ahí estamos, ¿no? A mí me ha encantado y de hecho se lo he recomendado a varios amigos. A mí me ha servido porque verdaderamente yo algunas frases que tú has puesto aquí, que dicho sea de paso es un libro muy dinámico, no es un libro, ¿no?, cronológico. Se puede uno saltar capítulos, ir al final, empezar por el medio, ir de atrás para adelante o de adelante para atrás. Es decir, no es necesario empezar por la primera página y leer toda la primera página antes de pasar a la segunda. Está ilustrado, tiene caricaturas, tiene partes que son como cómic. Hemos intentado que sea muy amigable la lectura y que sea entretenido y casi divertido. Definitivamente, porque yo en 1 o 2 días lo terminé de leer y salí tan satisfecho que volví a leerlo en algunas partes. Yo quería saber, si tú me lo permites, comentar algunas de las frases y las vamos comentando. Lo que quieras, ¿sí? Muy bien. Mira, acá hay una frase que a mí, ¿verdad?, me encantó y es la manera como tú la has desarrollado. Muchas personas dicen, es mi decisión y nadie tiene derecho a juzgarme. Eso que parece ser una verdad de perogrullo, ¿no? ¿Verdaderamente es así? Tiene parte de razón. Es decir, una de las cosas que digo en el libro es que el error absoluto no existe. Entonces nadie está absolutamente equivocado. Para eso me consuela saber que aunque yo me equivoque, no me equivoco totalmente. Entonces siempre que las personas decimos algo, estamos apuntando algo de verdad. Uno puede decir, bueno, 2 y 2 son 5. Este está muy equivocado. Sí, es verdad que 2 y 2 no son 5, son 4. En base 10. Pero esa persona que dice que 2 y 2 son 5 sí está descubriendo verdad, porque sabe lo que es 2, sabe lo que es 5, sabe lo que es la suma, sabe lo que es el igual. Lo que pasa es que se ha equivocado en la relación entre el 5 con la suma de 2 más 2. Pero hay bastante de verdad en eso. Entonces,
esa es mi decisión, nadie tiene derecho a juzgarme, pues tiene bastante de verdad, porque oye, yo vivo mi vida, no tienes que venir tú a decirme cómo tengo que organizar mi vida. A mí más bien me molesta cuando alguien viene a decirme cómo tengo que vivir. Sí acepto que me sugieran, que me ayuden, que me adviertan, oye Manolo, cuidado, que si sigues así te vas a caer. Pero yo soy quien conduzco mi vida, entonces que otro venga a conducir la mía, yo no soy una marioneta en las manos de los demás. Pero que sea mi decisión no significa que por el hecho de que sea mi decisión es una buena decisión, precisamente porque no soy infalible y me puedo equivocar. Entonces yo, al menos en mi caso, no sé el de los demás, yo me equivoco más veces de las que me gustaría. Entonces conozco que a veces tomo decisiones que no eran buenas, ¿no? Claro. A pesar de que fueran mías, no le puedo echar la culpa a nadie. Entonces, que sea mi decisión no la convierte en buena. Esto es un primer punto. Y luego, nadie tiene derecho a juzgarme. Pues ahí también hay mucho de verdad, porque oye, tienes que venir tú a decir... ¿Qué sabes tú de mí? ¿Acaso conoces mi situación? ¿Entiendes? Para poder juzgar un asunto hay que conocerlo. Entonces, para que puedan juzgar mi comportamiento, pues lo primero que tienen que hacer es conocerlo, ¿no? Y que venga gente a decir si lo que hago está bien o mal, sin conocer la situación, pues entonces me parece un poco precipitado y frívolo. Sí, más bien, el que conviene que juzgue mis acciones soy yo mismo. De eso trata la ética. Bueno, el libro apenas habla de ética, quizá en un siguiente libro pues podamos dedicarlo al estudio de la ética, pero la ética no sirve para juzgar a los demás. La ética, bueno, a veces sí, pero sobre todo la ética me puede ayudar a evaluar mis propias acciones para ver si son adecuadas o no adecuadas. Entonces, las acciones que yo realizo libremente, pues no sé si los demás tienen que juzgarlas. Muchas veces, si las juzgan, se equivocarán, porque no conocen todo lo que hay involucrado. Pero yo sí puedo conocerlo, si me paro a mirarlo. Entonces sí conviene, nos conviene a todos, y a veces no estamos muy animados a hacerlo, examinar mi comportamiento, decir, oye, lo que estoy haciendo, ¿estoy yendo por el buen camino o no tanto, no? Entonces, ese pararse a pensar es sano, ¿no? Por eso el subtítulo del libro es... para, si no recuerdo mal, para pensar mejor y vivir mejor, ¿no? Porque cuando pienso mejor, tengo más fácil el vivir mejor y por tanto disfrutar mejor. Entonces eso de que es mi decisión y nadie tiene derecho a juzgarme, tiene su parte de verdad, pero puede ser una piel de plátano con la que podemos resbalar. Y dice, bueno, ya, lo que hago está bien. Bueno, tú verás lo que haces, pero por el hecho de que lo hagas, no significa que... Hay un principio cristiano, si podríamos decirlo, es duro con el pecado, suave con el pecador. Algo así sería también, porque de hecho nosotros no podríamos juzgar a las personas porque no tenemos todos los medios de valoración y no sé si algunos tendrán la autoridad también para hacerlo, pero lo que sí, las acciones, independientemente de quién las haya hecho, sería un poco irracional decir no podemos juzgar acciones. Bueno, las personas estamos evaluando y juzgando y cuestionando todo casi todo el tiempo, ¿no? Entonces, si veo un partido de fútbol, ya estoy juzgando el comportamiento de cada uno de los jugadores de mi equipo, del equipo contrario, del entrenador, del árbitro, del público. Entonces, es algo que nos sale casi espontáneamente, ¿no? Hay un ingrediente en las acciones humanas que sí conviene tener presente, y es que algunas de las acciones que realizamos son libres y otras no. Entonces, esto es una diferencia que a mí me ayuda mucho a pensar. No todo lo que hago lo hago con el mismo grado de libertad. A veces hay cosas que realmente no soy yo quien las hace, sino son cosas que me pasan. Por ejemplo, piso a alguien sin darme cuenta o sin querer. ¿Yo he pisado a esa persona? Hombre, sí. ¿Pero es algo que yo he hecho o algo que me ha sucedido? Si lo hubiera yo hecho libremente, lo habría hecho yo libremente si lo hubiera hecho consciente de que lo iba a pisar y voluntariamente he decidido pisarlo. Pero eso ha sido ese el caso, o me ha ocurrido que le he pisado. O sea, algo es algo que me ha pasado, no algo que yo he hecho. Porque si hubiera sido consciente, voluntariamente no habría querido pisarle, ¿no? Entonces, no es una acción libre el pisar a esa persona, en ese caso.
Hay otros casos en los que sí, he ido a por el defensa, ha ido por el delantero contrario a darle consciente y voluntariamente se lo ha ido a bajar, ¿no? Y le ha hecho una falta, ¿no? Entonces, esa acción de derribar al delantero contrario ha sido una opción libre. A diferencia de otras veces, ha sido un accidente. Mira, ha ido a quitarle el balón y para mala suerte, sin que el defensa quiera, pues le ha golpeado la rodilla y lo ha lesionado. Eso ha sido un accidente. No ha sido libre. Él no era consciente de que podía provocar eso o no quería hacerlo. Entonces, las acciones libres son acciones que llevan mi firma. Yo soy su autor. Las acciones que no son libres son cosas que me pasan, no las he decidido yo. Entonces, esto es un primer ingrediente a la hora de valorar las acciones propias y las ajenas. ¿Ha sido libre lo que ha hecho esta persona? ¿Esa falta que le ha hecho al delantero ha sido libre o es algo que involuntario o inconsciente? O ambas cosas. ¿Ha sido un accidente o ha sido un sabotaje? Este obrero ha manejado la máquina de una manera que la ha logrado. Pero ha sido adrede. ¿Ha querido conscientemente malograr la máquina? En ese caso habría sido una acción libre y podría ser un sabotaje. ¿O ha sido más bien un accidente? La persona esa no tenía intención, no quería malograr. Si hubiera sido consciente de que esa maniobra en la máquina la malogra, no la habría hecho, ¿no? Entonces ese es un primer punto. No siempre las cosas que hacemos las personas son libres. A veces, objetivamente, una acción que realizamos puede ser mala o dañina para otros o para uno, ¿no? Pero eso no significa necesariamente que esa persona voluntariamente ha elegido una acción de la que él era consciente que era mala. A veces las personas hacemos cosas malas sin darnos cuenta o sin querer. ¿Cuándo nos hacemos buenos? Cuando hacemos el bien libremente. ¿Cuándo nos hacemos malos? Cuando hacemos el mal libremente. ¿Y qué pasa con las veces en que hacemos cosas malas pero sin darnos cuenta o sin querer? Bueno, pues hemos hecho una cosa mala que puede tener sus consecuencias, ¿no? Si he tomado un líquido que es un veneno, me voy a envenenar. Pero yo no estoy cometiendo suicidio, porque si hubiera sabido que ese líquido era un veneno no lo habría tomado, ¿no? Claro. Entonces, esto es un punto muy importante para comprender a las personas, para comprenderse uno mismo y también para evaluar como jefes, como profesores, como padres. A veces tenemos que evaluar el comportamiento de los demás según un punto de vista, ¿no? Bueno, pues esta persona pues ha cometido una falta, pero ¿qué libertad ha aplicado esa persona en esa acción? Tendría yo que conocer su interioridad. ¿La conozco? Entonces cuidado al juzgar a los demás, porque fácilmente me puedo equivocar. A quien estoy en mejores condiciones de juzgar son las acciones que yo realizo, porque ahí sí me paro a pensar y digo, bueno, yo cuando estaba haciendo esto, ¿en qué estaba pensando? Bueno, pues efectivamente yo sabía que no estaba muy bien, y a pesar de eso lo he hecho. Bueno, lo he hecho, pero como decía Cantinflas, sin querer queriendo, ¿no? Ahora, en otra oportunidad, no recuerdo si exactamente lo he leído, en este libro que tú estamos conversando, el de Antivirus Mental. Este tema de las acciones libres y no libres es muy importante. Lo he explicado con detalle en otro libro que se llama Cómo mandar bien. Exacto. Ahí explico con amplitud esta cuestión porque es muy relevante para las personas que ocupan posiciones directivas. Exacto, y además no es solamente el perjuicio que puedas causar a otro, sino es que las acciones libres, cuando se hace el bien, te mejoran. ¿Es así? Esto fue el gran descubrimiento de los antiguos griegos, ¿no? Sócrates, cuando uno hace una injusticia libremente, soy consciente de que estoy haciendo una injusticia y voluntariamente decido hacerlo, además de las consecuencias que puedan darse, quizá me hago de buena plata, yo me estoy haciendo injusto. Me estoy eligiendo a mí mismo
como alguien que realiza injusticias. Y eso deja una huella interna en mí. Me estoy configurando a mí mismo como injusto. Mientras que cuando yo inadvertidamente o involuntariamente cometo una injusticia, yo no me estoy reconfigurando a mí mismo como injusto. Porque si yo hubiera sido consciente de que eso era una injusticia, no lo habría hecho. Porque no quiero cometer una injusticia. No me quiero a mí mismo como injusto. Entonces, las acciones libres, las libres, en la medida que son libres, llevan mi firma. Y cuando llevan mi firma, me reconfiguran para mejor o para peor. ¿Y qué quiere decir para mejor o para peor? Para peor me hacen injusto, para mejor me hacen una persona más justa. ¿Y qué significa esto cara a mi futuro? Que cuando yo me voy haciendo injusto, me voy deteriorando como tomador de decisiones. Mi disposición a decidir bien se deteriora. Por el contrario, cuando yo consciente y voluntariamente, es decir, libremente, actúo bien, conforme lo que yo creo que es correcto, aunque me equivoque, yo me estoy reconfigurando a mí mismo como mejor decisor. Y si soy mejor decisor, pues tendré mayor facilidad para tomar mejores decisiones en el futuro. Y si tomo mejores decisiones, las consecuencias serán mejores. Y si las consecuencias son mejores, yo voy a disfrutar más de las cosas más interesantes. Es decir, el camino a la propia felicidad. Y esto es como una espiral, no sé si yo lo he entendido bien. ¿Por qué me parece a mí una espiral? Porque las acciones buenas voluntariamente tomadas te predispone a otras acciones buenas también. Y viceversa, si tú estás acostumbrado a tomar malas decisiones voluntariamente, no solamente en este ejemplo que acabamos de hablar de justo o injusto, también podría llevarte, no sé si llamarlo, a otros vicios, ¿no? O sea, no es solamente que te quedas aquí, sino que la espiral puede ser para bien o la espiral también podría ser para el mal. Bueno, las personas nos pasan cosas, sentimos cosas. A veces sentimos atracción, a veces sentimos repulsión. Yo puedo experimentar sentimientos de celos sobre mi esposa o de envidia o de... Bueno, uno puede pensar, pucha, soy un celoso, soy un envidioso, soy un codicioso, soy un tal por cual. No, eso no es algo que yo he elegido. Es algo que me está pasando. Estoy sintiendo celos. ¿Me estoy haciendo celoso? No. No mientras yo no ceda libremente a esos celos que estoy sintiendo. Yo no decido sentir celos. Puedo decir, no quiero estos celos, o puedo ceder a los celos. Entonces, cuando consiento en los celos, voluntaria y libremente, me estoy haciendo celoso. Cuando siento celos, pero trato de no ceder a ellos, no me estoy haciendo celoso. Al contrario, me estoy reconfigurando a mí mismo como una persona mejor. Entonces, hay que distinguir entre las cosas que me pasan y las cosas que yo decido hacer en relación a lo que me pasa. Me pasa que estoy celoso. Me pasa que estoy sintiendo envidia. Me pasa que no tengo ganas de ponerme a estudiar. O me pasa que no me provoca levantarme de la cama. O me pasa que no quiero atender a esta persona, o a este cliente, o a este no sé qué. Pero aunque me pasa eso, yo puedo sobreponerme y decir, bueno, pero tengo que atenderlo porque esta persona tiene un problema, yo no sé qué tal. Entonces me reconfiguro a mí mismo como alguien que se sobrepone a lo que le pasa por hacer lo que piensa que es adecuado, en este caso atender a una persona, ¿no? En lugar de reconfigurarme a mí mismo como una persona que cede a las cosas que le pasan. Entonces pierdo control de mi propia vida, porque me convierto más en marioneta de los estímulos que recibo, externos o internos. A veces son cosas que vienen de fuera, o otras veces de dentro, ¿no? La imaginación y tal, no sé qué tal, que no me quito de la cabeza un determinado pensamiento, ¿no? Entonces, las personas tenemos la capacidad de tomar una posición a favor o en contra de las cosas que siento. Esto es así. Y ahí es donde empleo mi libertad. ¿Para bien o para mal? Para bien significa que me hago mejor decisor. Para mal, lo contrario.
Ahora se habla mucho de corrupción, de valores y todas estas cosas, ¿no? Esta capacidad de poder gobernar racionalmente mi comportamiento es algo que tenemos que ir adquiriendo, no es algo innato. Exactamente, esto te iba a decir. Esto, ¿cómo se podría adquirir? Porque no nacemos así. E incluso, por muy buena educación que hayamos tenido en nuestras familias, tampoco no es que surja de manera espontánea. Esto se da solamente con la práctica. Bueno, a mí me gustaría tener la respuesta a esta cuestión, ¿no? Es una cuestión de mucho calado, ¿no? Hasta donde yo sé, hay influencias de fuera que pueden facilitar, otras que pueden dificultar, ¿no? Pero finalmente es cada uno de nosotros desde la propia intimidad la que va adoptando una actitud u otra frente a lo que recibe, ¿no? Eso que a veces se dice, no hay que inculcar valores, es como si dijera, bueno, hay que ponerle un embudo a los chicos o a las chicas e inculcarles. Somos libres, ¿no? Es decir, si queremos educar bien, pues a los alumnos, a nuestros hijos, lo que tenemos que ayudarles a pensar, ¿no? Para que vean mejor las posibles consecuencias de sus acciones. Verás, si te tiras por la ventana, por la ley de la física, a la altura que está la ventana y el suelo no sé qué, te vas a romper la cabeza. Con una probabilidad de casi el 100%. Es tu decisión tirarte por la ventana o no. Es que tengo prisa, quiero llegar rápido al patio. Bueno, puedes llegar muy rápido, pero muerto, ¿no? Entonces, si quieres llegar vivo, mejor camina por la escalera, pero no corras, a pesar de que hay sismo y tienes miedo, ¿no? Pero bueno, yo quiero. Bueno, tú decidirás lo que quieras decidir. Lo que tú no puedes decidir, ni yo tampoco, es las consecuencias que se derivan de lo que decido. Yo me puedo tirar de la ventana, pero las consecuencias de eso ya no las elijo yo. Yo no elijo tirarme por la ventana y volar, aunque quiera, ¿no? Porque existe una cosa que se llama la ley de la gravedad y que es de obligado cumplimiento. Entonces, la primera, quizá, norma moral no es hacer el bien y evitar el mal, que desde luego tenemos que tratar de hacer el bien y evitar el mal, sino que la primera norma es pararse a pensar, como dice el entrenador de la selección peruana, ¿no? Piensa, ¿no? ¿Por qué? Porque si no me paro a pensar, pues no sabré cuál es el bien que me conviene hacer y cuál es el mal que quizá me conviene evitar en esta situación concreta, ¿no? Hay una virtud de la cual tú hablas y nunca lo he escuchado, bueno, nunca lo he escuchado muy poco, la sensatez. ¿Puedes explicar a nuestros amigos qué es la sensatez? Bueno, la sensatez es un descubrimiento muy antiguo del que habla mucha gente, ¿no? Es el saber descubrir qué es lo que me conviene hacer. Las personas tenemos dos posibles usos de nuestro pensamiento, bueno, dos o más, pero hay dos principales, ¿no? Uno, el que me ayuda a responder la pregunta, que son cómo funcionan las cosas. Con ese pensamiento saco 20 buenas calificaciones en el colegio o en la universidad. Sé cómo funciona el átomo, sé hacer un cash flow, sé diferenciar los tipos de moléculas, bueno, o me sé los ríos de América. ¿Cómo son las cosas? Sí. Hay otro pensamiento que es ¿qué me conviene a mí hacer? Es una pregunta distinta. ¿Qué son las cosas de qué me conviene a mí hacer? Esta pregunta es aterrizada a la realidad y es una acción. Mira, a mí me convendría ahora ir a visitar a mi tía. Está enferma, que hace tiempo que no la veo y es lo que me convendría a mí hacer este sábado por la tarde. O no. Este sábado por la tarde lo que debería es ponerme a estudiar el examen de gramática que tengo el lunes. O este sábado por la tarde lo que tendría que ir a jugarme con mis amigos un partido de fútbol. O tendría que llevar a mi enamorada al cine. O hay muchas posibles acciones. El pensamiento práctico es ¿y entre esto qué será lo más conveniente, ¿no? Y hay cosas que me provocan más, que me apetecen más y otras que me apetecen menos. Pero ¿qué me conviene? La sensatez es saber responder bien a esa pregunta y llevarla a la práctica, porque a veces puedo decir, no, lo conveniente sería ir a sacar a mi mascota a la calle, que mi mamá ha dicho que lo saque, que no sé qué y tal, pero yo lo que voy a hacer realmente me voy a tumbar en la cama, me voy a poner ver televisión. Bueno, sé que lo sensato sería lo otro, pero no lo hago, entonces no soy sensato, porque aunque entiendo
¿Qué me conviene hacer? Pues no lo quiero y no lo hago finalmente, ¿no? Entonces la sensatez es la cualidad que me permite gobernar mejor mi vida. Saber qué me conviene hacer, quererlo hacer, aunque sienta que me apetece más otra cosa, y hacerlo eficazmente y disfrutar de las consecuencias. Porque si hago lo mejor, pues entonces disfrutaré de mejores consecuencias, ¿no? Dime, y todas estas cosas que estamos conversando ahorita, yo me pregunto, ¿esto por qué no lo enseñan, bueno, en secundaria o en los primeros años de la universidad? Me parecería un curso básico, ¿no? Porque de verdad, yo no he visto o no he escuchado nunca profesores universitarios que hablen de estos temas. Bueno, yo sí hablo de estos temas en mis clases. Sí, efectivamente, esto es como la regla de tres o el sujeto de lo predicado, ¿no? Son cosas que nos viene bien conocerlas pues a casi todo ser humano, ¿no? Entonces habría que enseñarlas, ¿no? Porque es es de las cosas más relevantes a estudiar, porque estudiamos a veces pues la gramática, la matemática, la informática, el inglés o el francés, y sabemos muchas cosas actualmente. Bueno, saben los que saben, ¿no? Pero nos hemos olvidado un poco de estudiar qué cosa es eso de un ser humano, ¿no? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué es una persona? ¿Cómo funciona una persona? ¿Funcionamos de la misma manera que una cabra o que un gato? ¿Funcionamos de la misma manera que un robot o que una piedra? En parte sí, pero en parte somos muy diferentes. Una de las diferencias fundamentales es que los robots o las piedras o los gatos no toman decisiones. Actúan solo respondiendo automáticamente a estímulos externos e internos. Nosotros podemos responder de manera diferente a los estímulos que estoy experimentando. Yo puedo sentir ganas de comer y decidir no comer. Yo puedo no tener hambre y decidir comer. Yo puedo sentir celos y no querer ser celoso. Entonces, yo puedo reconfigurarme a mí mismo. Las cabras no, las piedras y los robots tampoco. Este es el aprendizaje duro, ¿no? Que no lo tienen los sistemas de inteligencia artificial. Aprenden, pero su aprendizaje es adquisición de datos. No es reconfiguración de sí mismos como tomadores de decisión. Las personas sí. Nos reconfiguramos. Bueno, esto es un descubrimiento muy antiguo de los antiguos griegos, ¿no? Cuando tomamos decisiones libres, nos modificamos. ¿Esto tiene muchas consecuencias para la vida? Sí, de la misma manera que tengo que aprender a caminar, o tengo que aprender a hablar, o tengo que aprender a manejar un vehículo, tengo que aprender a manejarme a mí mismo. Aprender a manejarme a mí mismo es ¿cómo quiero ser una persona solidaria, generosa, alegre, o quiero ser un tipo celoso, rencoroso, envidioso? Uno puede tener inclinaciones. Hay gente que es más tímido, otros son más extrovertidos. Hay gente que es más activa, otros son más pasivos. Hay gente que es más explosiva, tiene un genio más temperamental, otros que son más calmados, etc. Todos tenemos ese tipo de inclinaciones. A veces me viene bien para unas cosas, a veces me viene mal para otras. Pero tengo que aprender a gestionarlas. Y la gestión siempre es libre. Y puedo aprender a gestionarlas o puedo desaprender a gestionarlas. Esto es como el músculo. ¿Cómo lo desarrollo? Pues a base de intentarlo. Cuando hago más esfuerzo, desarrollo músculo físico. Esto los que van mucho al gimnasio lo tienen experimentado. Hay otra cosa que se llama el músculo para ser más libre, para gestionar mejor mi propia libertad, ¿no? Esto es adquirido, no se nace con ello. Aquí está la fuente del bien común, ahora que se habla mucho de corrupción. No hay corrupción si no hay corruptos. Y no hay corruptos sin que haya personas que han decidido ceder a una tentación de corromperse. ¿Por qué han cedido? Quizá porque han decidido libremente ceder. O quizá no querían, pero no han sido capaces de resistirse. ¿Por qué? Porque no se han entrenado en la capacidad de tomar buenas decisiones.
Entonces, para decisiones poco complejas, pues más o menos se manejan, pero no son capaces de enfrentarse con situaciones muy problemáticas. Entonces, cuando adquieren mayores cuotas de poder empresarial, de influencia política, pues se indigestan. No es que el poder los corrompa, claro, sino que ellos no están preparados para gestionar ese tipo de problemas. ¿Por qué no están preparados? Porque no han desarrollado la capacidad de gobernar racionalmente sus decisiones. Entonces hacen quizá lo que luego se arrepienten de haber hecho o lo que no quisieran hacer, pero no son capaces de evitar, ¿no? Y el tema que tú tocas, el de la corrupción, no necesariamente, porque la gente siempre lo vincula a lo político, pero no necesariamente la corrupción es política o exclusividad de la política, porque ellos no nacieron políticos, fueron personas como nosotros, estudiaron, trabajaron, fueron profesionales, otros empresarios, y después llegaron a la política, pero la corrupción no es exclusiva de la política. Bueno, las acciones malas libres, esto es el pan nuestro cada día de todos nosotros. Es decir, no actuamos bien muchas veces, ¿no? Consciente y voluntariamente, al menos yo no. No sé si quienes nos escuchan son unas personas fantásticas que pueden ponerse en el escaparate como ejemplo de comportamiento intachable desde que tuvieron uso de razón hasta el momento presente, ¿no? Lo propio de los seres humanos no es... Fundando esta universidad decía que no se trata de tener una hoja de vida intachable, ¿no? Muchas veces lo que tenemos que hacer los seres humanos es rectificar. ¿Por qué? Porque tenemos que estar rectificados todo el tiempo, porque no somos perfectos, somos perfeccionables. Y de lo que se trata no es tanto de decir es que he hecho esto mal y esto otro y esto. Hay que no hacer el mal, pero sobre todo hay que ir tratando de hacer más bien. Y tratar de ir con sentido del humor, con optimismo, teniendo también paciencia con uno mismo. A veces somos muy impacientes, sobre todo con uno mismo, ¿no? Porque me gustaría ser perfecto y me doy cuenta que no lo soy, que cometo errores no de cálculo de 2 más 2 son 4, sino que, mira, he cedido a los celos, he cedido al rencor, a la flojera, etc. Entonces, lo inteligente es corregirlo, ¿no? El que piense que no necesita corregirse es humano. Otra frase, Manolo, que me llama mucho la atención y es la frase que más escucho actualmente. Todo es relativo. Entonces tú estás hablando de algo, sí, todo es relativo, todo es relativo. Esta frase lo que en verdad te está diciendo es que la verdad no existe. Y tú lo refutas de una manera muy graciosa y dices, la frase todo es relativo también es relativa, porque la frase se mata sola, ¿no es cierto? ¿Qué nos puedes decir con respecto al relativismo? Bueno, pues que hay que relativizar el relativismo, ¿no? El relativismo tiene su parte de verdad. Hay muchas cosas que son relativas, que depende. A veces hay que pisar el acelerador, otras veces hay que pisar el freno. Entonces, ¿en relación a qué? En relación a la velocidad, al estado de la pista, al semáforo, que hay personas delante u otros vehículos. Entonces, es el pensamiento práctico, es el que tengo que pensar, bueno, ahora conviene correr, ahora conviene ir más despacio, o frenar, o volver para atrás. Entonces, las decisiones humanas, pues, tienen que ser pensadas en relación a las circunstancias. Entonces, hay muchas cosas que sí dependen, pero hay otras que no, es decir, hay otras que no son tan relativas, entonces, sino que son más independientes, ¿no? Entonces, que todo es relativo es algo que no hay que relativizar. Si lo relativizamos, pues entonces habría que decir no todo es relativo, o hay cosas más relativas que otras. Entonces hay cosas menos relativas y otras más relativas. Entonces hay que distinguir. Hay muchas cosas que son relativas, otras que no. Si actúo libremente de manera injusta, me hago injusto. Eso no es relativo. Que un río tiene 2 orillas no es relativo. Un río no puede tener una sola orilla. Entonces eso no depende del tipo de río. Si es un río, tiene 2 orillas, no puede tener solo una. O no se puede bajar al tejado, ¿no? Es decir, hay muchas verdades que no son relativas. Hay otras que sí.
Claro, pero yo pienso que las personas cuando dicen todo es relativo, lo que quieren atacar en verdad es el tema de la verdad. No creo que tengan el punto de vista que ahorita tú nos estás mostrando, que siempre depende de la situación decir o tomar una decisión, podría ser. Pero ellos dicen todo es relativo, quieren decir la verdad no existe. Mi pregunta es, ¿la verdad existe? Bueno, si digo que la verdad no existe, es verdad que la verdad no existe. Es decir, es un pensamiento suicida, ¿no? Como decía un autor, ¿no? Hay verdades más verdaderas que otras, hay verdades más relevantes que otras, hay verdades menos relevantes. Se puede profundizar cada vez más en la verdad, pero existe la verdad. Es verdad que existe la verdad, y es verdad que hay verdades. Yo puedo conocer la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad en singular. Bueno, eso no está al alcance de los seres humanos, al menos no mío, no sé si de quienes nos escuchan. Las personas podemos conocer verdades. La verdad nos supera, ¿no? Podemos profundizar más en las verdades que conocemos. Y hay verdades más interesantes que otras, ¿no? Uno puede decir, bueno, voy a aprenderme todos los ríos de Asia de memoria. Bueno, pues está bien, puede ser interesante, pero, oye, ¿no habría otras verdades que merece más la pena conocer que todos los ríos de Asia? Por ejemplo, es más interesante pues, conocer cómo somos los seres humanos. Claro.